Los que dieron su vida por amor a Jesús. El Santuario de los Mártires de Cristo te invita a conocer la vida y obra de nuestros beatos y santos mexicanos. Ejemplo de virtud. Que al grito de Viva Cristo Rey y Santa María de Guadalupe se convirtieron en mártires de Cristo. Por amor. Bienvenidos. Mártires de Cristo, hijos de la esperanza, mártires de Cristo, muestra de la... Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Mártires de Cristo. El día de hoy continuamos con esta segunda parte de la charla que tuvimos con Carlos Hernández, fundador del proyecto ADN Cristero, que es una recopilación de libros y que sobre este tema, beatos, santos, persecución y guerra cristera. Carlos, bienvenido, ¿cómo estás? Alejandra, muchas gracias. Bendito sea Dios, estamos bien. Gracias nuevamente por la invitación y bueno, aquí estamos a tus órdenes. Ok, este miércoles, Carlos, vamos a hablar un poquito, vamos a terminar la entrevista que dejamos pendiente y también a conocer un poquito más de ti. Carlos, gracias. ¿Cuántos libros tienes en total sobre este tema? Sobre este tema, contando los míos, porque hay unos que tengo a la venta y otros que son míos, yo creo que tengo pocos, tal vez unos 20 libros. Ah, poquitos. Sí, porque he conocido unas librerías inmensas, pero para mí pues son poquitos, ¿no? Oye, Carlos, y dentro de este libro platicamos en el programa anterior acerca, pues, de que también hay libros o mala información sobre lo que fueron algunos cristeros, que quizás se desviaron del objetivo. Yo te pregunto a ti, ¿qué libros podemos leer o incluso material videográfico, que son las películas, para poder entender y diferenciar entre la realidad y la ficción? Muy bien. Mira, esta pregunta yo creo que me voy a basar en para contestar esta pregunta me voy a basar en el libro de Luis Rivero del Val, ¿ok? Entre las patas de los caballos, porque aquí Luis Rivero habla precisamente de esto. Recuerden, amigos, Alejandra, que en una guerra, ¿ok? En una guerra pasan situaciones lamentables en ambos bandos, ¿ok? Siempre va a haber excesos de un bando o de otro bando. En nuestro tema, la guerra cristera, los federales, ¿ok?, estaban acostumbrados a cometer toda clase de excesos. De hecho, Luis Rivero del Val dice que la ley de los callistas o del ejército federal era la lujuria y la rapiña, ¿ok? Los callistas, cuando llegaban a un pueblo en los Altos, en Michoacán, Zacatecas, arrasaban con casas, con iglesias, con comercios, violaban mujeres, niñas, con adolescentes, o sea, cometían toda clase de excesos, ¿ok? Ellos estaban acostumbrados a eso y obviamente bajo el auspicio de que eran la ley, pues aprovechaban y cometían toda clase de atropellos. Entonces Luis Rivero del Val habla muy bien sobre este tema. ¿Cuál era el punto aquí? Que en aquel tiempo los medios de comunicación, llámese la prensa, en este caso la prensa escrita, estaban a favor del gobierno, ¿ok? El gobierno era en aquel tiempo, y ahorita hoy también, pero en aquel tiempo el gobierno tenía un control muy férreo sobre los medios de comunicación, entonces el gobierno era el que decía qué vas a escribir y qué no vas a escribir, ¿ok? Y en aquellos tiempos era muy duro el control. Entonces cuando pasaba, por ejemplo, te voy a dar otros ejemplos, ¿ok? Hubo un asalto a un tren, ¿ok? En este tren, en el asalto, participó el padre Aristeo Pedrosa, Pedro Vega, otro sacerdote y un personaje muy famoso acá en los Altos que le llaman el 14, ¿ok? Victoriano Ramírez, aquí en San Miguel el Alto, esa parte, este señor es muy famoso, se le conoce mucho, ¿no? Y sobre él se han escrito también hay leyendas y historias, tiene finta de que era un pistolero en aquel tiempo. Entonces hubo un asalto al tren donde participó estos sacerdotes que te comento y otro grupo de gente armada, porque el tren venía cargado de
de parque, ¿ok? De pertrechos que ocupaban el Ejército Libertador. Y hubo un enfrentamiento entre federales y los cristeros. Los federales fueron los que, pues, como siempre perdían, porque siempre llevaron los federales no pudieron con el Ejército Libertador. Siempre sufrieron grandes descalabros. Y en esta ocasión, pues también en ese asalto del tren, el Ejército Libertador se pudo digamos, tomar el parque que necesitaba. ¿Ok? Entonces, pasó esto. ¿Y qué pasó? Que los federales mandaron una información a gobierno. Ok, gobierno esa información la remitió a la prensa. Ok, al siguiente día sale en un encabezado de un periódico, no voy a decir el nombre, y sale el encabezado que así lo llamaban ellos, una gavilla de gavilanes, ¿ok? Compuesta por los sacerdotes Pedrosa y Vega y el famoso 14, asaltaron un tren, mataron a todos los soldados, asesinaron a la gente, les prendieron fuego, ¿sí? Entonces hicieron, obviamente, descompusieron toda la realidad y la publicaron así. Entonces es lo que pasaba mucho en aquellos tiempos, que el gobierno, las fechorías que el gobierno hacía, se las achacaban a los cristeros. Los cristeros violaban, los cristeros mataron, los cristeros hicieron aquello. Entonces la gente de la Ciudad de México, Guadalajara, ciudades grandes, pues se quedaban con, mira, el gobierno está persiguiendo a esta bola de delincuentes, pues hace bien. Entonces esa es la imagen que quisieron dar. Otro ejemplo muy claro fue el asesinato del general Álvaro Obregón, ¿ok? ¿A quién le echaron la culpa? Al padre Miguel Agustín Pro, ¿ok? A él le echaron la culpa de ser el actor intelectual del asesinato del general Álvaro Obregón, ¿ok? Aquí León Cristero en este libro está esa historia muy bien relatada, por este libro para mí es de mis favoritos. Entonces al padre Miguel Agustín Pro, a él lo culpan de ser el actor intelectual del asesinato del general Álvaro Obregón, ¿ok? Sabemos que aquí en esto actuó un personaje que se llama José de León Toral, pero él actuó, un laico que él actuó por sus propias convicciones, por decir así. Él dijo, pues es que yo até solo, yo quería acabar con un enemigo de la iglesia y pues yo lo maté, ¿ok? Entonces fue una persona que actuó bajo sus propias ideas. Entonces el gobierno, pues digamos, el gobierno ocupaba un chivo expiatorio. ¿A quién echarle la culpa? Pues a la iglesia. La iglesia es la que ha hecho que haya estas revueltas. Entonces, pues el padre Miguel Agustín Pro y otros miembros de la liga fueron los culpables. Entonces, lo asesinaron al padre Miguel Agustín Pro, a su hermano Humberto Pro también, ¿ok? Y a otra persona que ahorita se me escapa el nombre, creo que es el ingeniero Vilchis. A ellos tres los asesinaron porque estaban involucrados en ese complot, ¿sí? Entonces, todo ese tipo de información falsa que ahora con el tiempo ya hemos descubierto por medio de textos de autores, de investigaciones serias, pues que no fue cierto. Entonces, la información, sobre todo en tiempos de guerra, los medios de comunicación siempre van a estar del lado del tirano, del represor, no del que lucha por sus derechos, ¿ok? Y así se fue, y así, con ese tipo de historias, con ese tipo de información, pues la gente se fue creando una idea. Los cristeros son los malos de la película, ¿no? Pero pues bueno, como te repito, sabemos que conforme pasó el tiempo, ahora descubrimos que no es cierto. Entonces esa es la mala imagen que se le ha dado a los cristeros, especialmente en los medios oficiales de comunicación. La película que tú comentabas hace rato, yo no la he visto todavía, pero básicamente todo lo que tenga que ver con comunicaciones oficiales, que tenga que ver con, digamos, programas de gobierno, artículos que el mismo gobierno publica sobre el tema, pues ellos siempre van a querer dar la imagen de que ellos fueron los buenos y los malos, pues en este caso el Ejército Libertador, ¿cómo le llamamos? Sí, fíjate que estoy buscando ahorita la película, porque creo que no sé si hasta di el título mal, ahorita lo estoy checando,
Sí, sí es la Guerra Santa y el actor es José Carlos Ruiz, uno de los actores principales, pero igual invito a la gente a verla y que haga su crítica y su análisis, como dices tú, o sea, para nosotros, yo la vi ya empezada, la vi en la mitad y es un grupo donde se meten en una casa, todo lo que dices tú, hay un abuso, un robo, pero me quedé con la idea de no creo que hubiera sido así. Perdón, algo que me gustaría agregar en este punto es que en el conflicto había un grupo de personas que se llamaban agraristas, ¿ok? Ajá. Los agraristas eran gente de pueblo que el gobierno llegó con ellos y le dijo, mira, te voy a regalar estas tierras, te doy tierras a cambio de que combatas a los rebeldes. Entonces los agraristas se pusieron de parte del gobierno y los agraristas pues era gente también muy agresiva en sus tratos, gente muy brutal, a veces que también cometieron muchos saqueos. Entonces también puede confundirse con este tipo de gente. Y algo que me llamó mucho la atención, sobre todo en este libro de Luis Rivero del Val, en tiempos de guerra hay gente que se aprovecha, ¿ok? Hay gente que hace como dice, bueno, estamos en guerra y no me hace nada, cometen actos de rapiña. En el ejército cristero, perdón, esto no se permitía. A la gente que se le sorprendía haciendo estos actos brutales, deshonestos, se les llevaba a juicio de guerra y se les fusilaba. De hecho, Luis Rivero del Val menciona un caso de que encontraron a unos cristeros que quisieron asaltar una tienda, saquearla, los agarraron infraganti y órale. Pues que en el Ejército Libertador ese tipo de cuestiones no se permitían. Ok, tal vez las pudo haber, que pues si no estamos en guerra, una guerra, pero siempre se trataba de cuidar eso, de no permitir que los que luchaban por Cristo, por defender la iglesia, tuvieran ese tipo de comportamientos. Del lado de los federales era lo más normal. Ok. Qué bueno que aclaras ese punto y también que es importante saber que tenemos un libro que nos puede servir como punto de referencia para discernir entre esta ficción y entre la realidad. Carlos, he escuchado que eres muy devoto de San José Sánchez del Río. Platícanos cuál es tu testimonio de fe a lo largo de de este año que has ido trabajando en recolectar, en revivir esta historia, en darla a conocer y compartirla, porque también, como dices tú, aunque no hay una persecución en estos tiempos tan bélica, sí hay ataques a la iglesia constantemente. Sí, pues mira, a mí he leído muchos testimonios de laicos, sacerdotes muy fuertes, pero a mí José Sánchez del Río, pues me ha impactado mucho su vida. O sea, a nuestros amigos, recordemos que José Sánchez del Río era un niño de 14 años y que quería unirse al Ejército Libertador, él quería luchar por Cristo. Entonces sus hermanos, tenía dos hermanos mayores, eran Miguel y Macario, ellos ya estaban en el campo de guerra, o sea, ya se habían ido, y Joselito también se quería ir con ellos, y se acercaba con papá y mamá, pues que déjenme ir, pero pues no lo dejaban, hasta que pues fue tanta la insistencia que finalmente le dieron la bendición, y el niño se fue, y llegó a un campamento, ¿sí? Y ¿qué hizo? Hacía servicios muy, ¿cómo se puede decir? Muy nobles, tal vez cepillar a los caballos, engrasar las armas, hacer de comer, a limpiar, o sea, hacía labores muy cotidianas, dirigía el rosario por la noche. Joselito era un enamoradísimo de la Virgen María, eso yo lo creo. Era un niño mariano completamente. De hecho, se ganó mucho el cariño de la tropa. Recuerdo que le decían San Tarcisio, le llamaba la tropa. Que fue otro mártir de los primeros tiempos del cristianismo, ¿no? Entonces se gana el cariño de la tropa. Finalmente el general con el que iba a un lado lo nombran, el nombre no lo tengo, pero es la persona que toca el clarinete para dar el inicio de la batalla, la retirada. Entonces él ya iba, digamos, en combates, ya andaba muy cerquita de su general.
era el abanderado, llevaba la bandera también, ¿ok? Del Ejército Libertador. En una batalla, pues cae preso, sí, lo llevan a Zaguayo, lo meten a la cárcel, era la iglesia de Santiago donde Joselito hizo su primera comunión, ¿ok? El padrino, como tú lo mencionaste en otra entrevista, su padrino Picasso, el padrino de primera comunión, pues lo tiene preso y es el que finalmente lo manda a matar. Sí, a nuestros amigos que no conocen bien la historia, pues les comentamos que antes de que lo mataran, pues lo torturaron brutalmente en la iglesia. La Guada, el Zamorano, hay un tipo que le decían la Chiscuaza, ¿ok? Que era pues un maleante, que fue el que le desolló las plantas de los pies, le desollan las plantas de los pies, lo hacen caminar 1 kilómetro hasta el cementerio donde lo iban a matar, le quebran la mandíbula con la culata de un rifle, cuando llega al cementerio lo apuñalan varias veces. A mí me impactó mucho porque previo a su martirio, cuando estaba encarcelado y durante la tortura, los matones le decían, mira chamaco, déjate de tonterías, déjate de estas cosas, tú grita, que viva el supremo gobierno y vete a tu casa. Grita eso y te vas a tu casa, le decían. Pero él, cada tortura, cada golpe, su grito era, viva Cristo Rey y Santa María de Guadalupe. Ese era el grito, eso era lo que él decía a cada golpe, a cada tortura. Y así pasó todo su calvario, hasta que finalmente, pues, en el cementerio, después de que le apuñalan varias veces, le dan un tiro de gracia, ¿ok? Aquí atrás en la nuca, y pues ahí quedó. Pero pues es un niño que para su corta edad, o sea, para la corta edad de Joselito, es una fe que muchos no tenemos ni un cuarto de esta fe. Era una fe muy arraigada, posiblemente los padres de Joselito le hayan de haber inculcado esa fe al niño, porque es un testimonio muy fuerte para un niño de 14 años que haya soportado tanta brutalidad, tanto golpe y llegar a dar su vida por Cristo a ese grado. Es nos quitamos el sombrero, por decirlo así. Entonces, la vida de Joselito, pues para mí, si hablamos de un testimonio de fe en estos tiempos de la guerra cristera, yo es el que escogería. Oye, Carlos, para la gente que nos escucha o que nos ha visto periódicamente o que es la primera vez que nos ve, hace 2 miércoles presentamos, 3 miércoles ya, presentamos un especial que recopilamos de 2016, previo a su canonización, y tuvimos oportunidad de entrevistar a un historiador de Villamar. Ahorita se me fue el nombre, que me disculpen, y él nos decía, o sea, que dentro de su labor de recabar testimonios y todo, él nos dice, quien lo mata es su gobierno, no el gobierno federal, que es lo que comentabas en la entrevista anterior sobre el libro, o sea, la gente de ahí mismo de Zaguayo, gente que lo vio crecer, fue quien le dio muerte. Pero bueno, realmente es impactante y la verdad que es bueno, ahorita ya lo podemos nombrar santo. Creo que también tenemos que dar a conocer la vida de los beatos para que podamos también nombrarlos santos. Pero oye, de los santos, de los beatos, ¿qué otro libro puedes, ahora sí que comercialmente es el más taquillero? El libro más taquillero, pues el de José Sánchez del Río, El niño testigo de Cristo Rey. Ese libro que digamos se vende más. Y hay un libro que no traigo aquí, que es se llama Relatos y Testimonios del General Enrique Gorostieta. ¿Ok? Para los que no conocen, no saben quién es Enrique Gorostieta, fue el general en jefe del Ejército Libertador. ¿Ok? Él fue militar, ¿ok? Que estuvo al servicio de Victoriano Huerta, un revolucionario. Entonces él luchó a su lado, obteniendo grandes batallas. La Liga Defensora de la Libertad Religiosa lo busca, lo encuentra y le ofrece que pues dirija al Ejército Libertador, porque
había muchos levantamientos en el Bajío, pero faltaba un coordinador, faltaba una persona con conocimientos, con táctica militar, que pudiera, ¿cómo se dice?, dirigir al ejército, porque pues había brotes, pero faltaba organización. Entonces la liga lo contacta, Gorostieta acepta, y Gorostieta pues saca adelante el ejército, gana grandes batallas. Entonces yo creo que a él pues se le debe el que haya encauzado o que haya dirigido al Ejército Libertador de una manera para mí sensacional. De hecho, comentan que a finales de la guerra, estamos hablando de 1929, a mediados, junio por ahí, en los Altos de Jalisco ya había 50,000 hombres bien armados y bien entrenados, ¿ok? Entonces, eso es ¿cómo se llama? Uno de los, ¿cómo le podemos decir?, de las bondades o algo que Gorostieta legó, porque después de la muerte de Gorostieta, ok, pues se toma el mando otro general que al auditorio me perdonara porque también se me fue el nombre ya, y él es el que toma el mando y sigue con esta labor. Entonces, pues a Gorostieta en este campo, en esta historia de la guerra cristera, la gente también busca mucho su libro. Oye, y de los que, fíjate que me gustaría invitar a la gente a ver también esta película de La Cristiada, si es con el toque norteamericano, pero también habla precisamente de este personaje, y quiero salir de una duda y también para la gente que lo ve. ¿Joselito es a quien entrega el caballo a ese general? No, Okay. aquí, por ejemplo, la película de La Cristiada, yo también ya tuve oportunidad de verla. Podríamos decir que el escritor quiso hacer, digamos, una síntesis, pero muy apurada, de lo que lo que fue la Guerra Cristera, porque mezcla Gorostieta con José Sánchez del Río. Yo digo que es como que para que la gente se diera una idea de que, bueno, también existió ese personaje. Obviamente, Gorostieta y José Sánchez del Río, pues hasta el momento no sabemos si se conocieron. Ok, aquí nuestro niño cristero andaba, hay dos versiones. Unos dicen que andaba con un general de apellido Morfín, y otras personas dicen que andaba con un general de apellido Guízar. Ok, entonces como que todavía no se ponen de acuerdo los historiadores con quién de los dos anduvo, y esto fue en Michoacán, okay, en el estado, es donde Joselito estuvo, y Gorostieta andaba acá en los Altos, okay, en la parte de Jalisco. Entonces, pues no, hasta el momento no sabemos que se hayan conocido. Entonces, pues para mí la película sí fue hacer una síntesis muy ajustada de la Guerra Cristera para que se diera a conocer ¿cómo se llama? El conflicto, ¿ya? Lo que sucedió. También en la película, bueno que la comentas, el autor pues, comentan que Gorostieta era agnóstico, ¿sí? A ciencia cierta yo no sabré decirlo, no puedo decir si era o no era. Les decían que era un ateo, que era un agnóstico, pero eso yo no lo puedo asegurar y no sé. Eso por una parte, sobre el comentario que quiero hacer sobre la película de La Cristiada, que también escuché que la película se tuvo que grabar en Estados Unidos porque aquí en México el gobierno no permitió. Entonces tuvieron que grabar fuera. Carlos, y digo, también aquí en este programa tuvimos oportunidad de entrevistar, no sé si estás al tanto del documental que se está llevando, bueno, que ya se grabó en Tierras de los Altos y de Zaguayo. ¿Tuviste oportunidad de tener contacto con ellos? Platiqué con un chavo, se apellida Bartos. Entonces, si nos escucha, le mandamos un saludo. Me tocó platicar con él, entonces en aquel tiempo que platicamos, pues me decía, ¿sabes qué? Ocupamos armas, ¿no? Para los federales, ya sean réplicas o todo. Entonces, pues ahí nos apoyamos con gente de la Guardia Nacional Cristera para que platicaran con él y vieran de qué forma se les podían apoyar, ¿no? Entonces, sí me tocó platicar con él y tener ahí una conversación breve, pero yo la verdad también
admiro mucho el trabajo de los polacos que hayan venido aquí a nuestra tierra a hacer una película de Joselito. Cuando ves todo este proyecto que va tomando fuerza, que la gente está reviviendo la memoria de esta guerra, de esta persecución, pues donde ya no, pues ya hay más libertad en el tema de en quién y en qué creer. ¿Tú qué mensaje le dirías a la gente para, no sé, esa persona que anda de repente perdida o que siente que Dios, que Jesús no lo escucha porque quizá no te da un sí en la situación que tú necesitas que sea un sí? Bueno, ¿qué podría decirle a estas personas que posiblemente se sientan abandonadas de Dios? ¿Ok? Dice el Evangelio que Dios, el Señor, todo lo que pasa para el bien de los que Dios ama. ¿Ok? Hay veces que sentimos que Dios no nos escucha, que Dios no atiende nuestras necesidades, pero yo por propia experiencia puedo decirles que Dios siempre tiene el mejor momento, ¿ok? Para bendecirnos, para darnos lo que necesitamos, ¿ok? Es un padre que nos cuida, es un padre que sabe lo que nos conviene y lo que nos necesitamos. Hay veces que hay cosas que nosotros deseamos, pero que, o sea, si no las recibes es porque no te conviene y es porque Dios tiene algo mejor para ti, ¿ok? ¿Qué puede decir a estas personas? Pues no dejes de confiar en Dios, porque va a llegar un momento en que, o sea, Dios te va a responder y Dios te va a responder mejor de lo que tú estás esperando. Oye, y la diócesis de León también tiene un beato. ¿Cómo trabajan? Sí, la diócesis de León tiene, hay 3 beatos, le llamamos los beatos, los mártires, beatos de San Joaquín. Son 2 sacerdotes y un laico. Es el padre José Trinidad Rangel, nació en Dolores Hidalgo, ¿ok? Es el padre Andrés Sola de España, que de España se embarca para servir aquí en esta diócesis. Y es otro laico, él se llama Leonardo Pérez Larios, ¿sí? De Lagos de Moreno, ¿ok? Comerciante, pero que venía aquí a León a su ministerio. Da la casualidad de que en los tiempos de la persecución, estos 3 personajes se anduvieron en la diócesis de León, pues digamos moviéndose. En aquel tiempo los sacerdotes se andaban escondiendo y pues Dios va uniendo vidas. Estos 3 personajes finalmente terminan en San Francisco del Rincón, ¿ok? En un pueblo que está aquí en León, está a 30 minutos saliendo de León. Terminan ahí en una casa de unas señoritas piadosas que en esa casa daban misa y en esa casa exponían el Santísimo. Entonces ahí terminan los 3, el padre José Trinidad Rangel y Andrés Sola, pues ahí en esa casa ejercían su ministerio, iban a visitar enfermos, confesaban, daban la misa y pues nunca falta el Judas, ¿ok? Así es, nunca falta el Judas. Entonces alguien delató, dijeron, ¿saben qué? En esa casa hay pertrechos, ¿ok? Para los que no saben qué son pertrechos, son municiones, parque, ¿ok? Ahí hay, dice, vayan a echarle un ojo. Entonces los denunciaron. Llegan los federales, ¿ok? Y pues se meten a la casa y al primero que encuentran es a José Trinidad Rangel. Y le preguntan, ¿usted quién es? No, pues al principio él dijo, soy comerciante. Dice, no, le dijeron, tú tienes cara de sacerdote, súbete al camión. Después agarran a Andrés Sola, ¿ok? Al padre Andrés Sola. Y él pues se queda callado y no sabe qué decir hasta que ven una foto de él dándole la primera comunión a una niña y le dijeron, también te subes. Y finalmente en la casa encontraron a Leonardo Pérez. Leonardo Pérez venía de estar en el Santísimo. Leonardo Pérez era un hombre adorador y mariano, de hueso colorado. Él era comerciante. Entonces lo agarran y le dijeron, ¿y tú quién eres? Dice, yo soy comerciante. Estaba diciendo la verdad. Le dijeron, no, dice, con esa cara de padre tú no puedes ser comerciante. Si soy comerciante, dice, no, ve la cara que tienes. O sea, nos podemos dar, venía de adorar al Señor. Creo que venía resplandeciente en el rostro. Y le dijeron, no, tú eres padre, súbete también. Los suben al camión, los llevan con un general,
¿ok? Ya ahí se me olvida el nombre ahorita también del general, los llevan y finalmente pues, a ver, por agarrar los sacerdotes, por ser sacerdotes, pues eran criminales. Y pues el laico también por estar ahí, pues también. Entonces, la pena, la ejecución. De León, Guanajuato, los sacan hacia Lagos de Moreno en tren. Primero los sacan en un camión de basura, los embarcan en un tren y se los llevan hasta Lagos de Moreno, de León a Lagos de Moreno en tren. Los llevan a un lugar que se llama Encarnación de Díaz, aquí cerca de Lagos de Moreno. Ok, los bajan, me parece que es en el kilómetro 47, los bajan del tren y les dicen caminen, ok. Y ellos caminaron de espaldas. Y caminando de espaldas, los ejecutaron, ok. A los 3 les dan el tiro de gracia, ¿sí? Y los federales se van, ok. Los federales les dicen a los del tren, a ver, quemen esos cuerpos. Pero la gente del tren, pues no quiso. No quiso quemar los cuerpos porque pues, sabían que eran padrecitos. Entonces los federales se van y ellos se quedan, los 3 quedan ahí tirados en el piso. El padre José Trinidad Rangel y el laico Leonardo Pérez mueren al instante. El que queda vivo es Andrés Sola, pero no se dan cuenta. Entonces, de hecho, sí, aquí en este libro, León Cristero, aquí está esta historia. El padre Andrés Sola todavía quedó agonizando por 3 horas ahí. Entonces dice el padre el padre José Dolores, que el padre Andrés Sola, pues en medio de porque los cayeron en un charco de chapopote, pues en el chapopote de alguna forma logró sacarse, se agarró de un huizache, se salió, pero estuvo con fiebre 3 horas, con mucha sed. O sea, dice el padre José Dolores que el padre Andrés Sola en esas 3 horas purificó lo que le faltaba. Fueron 3 horas de agonía para él muy intensas, hasta que se acercó un cristiano y le dijo el padre, por favor, tráeme un vaso de agua. Y ahí va esta persona, regresa, pero el padre ya había muerto. Entonces el padre Andrés Sola, pues sí, fueron 3 horas las que estuvo agonizando. Muere, sus restos se los llevan a Lagos de Moreno, a lo que los velen, y al siguiente día había una multitud de gente alrededor de ellos. El gobierno quiso impedir la procesión, pero eran miles de personas que se agolpaban porque querían ver a los beatos, querían verlos, tocar el féretro. Y pues ahora los restos de estos 3 beatos están aquí en Silao. Antes de llegar al cubilete hay un templo, ¿ok? Se llama María Reina de los Mártires, se llama el templo. Y ahí están las reliquias de primer grado de estos beatos. Así que nuestros amigos, cuando vengan a León, vayan al Silao, al Cerro del Cubilete, vayan al templo Santa María Reina de los Mártires y ahí van a ver los restos, están los huesos de esos 3 mártires, ¿ok? Están las osamentas todavía de ellos. Aquí los pueden encontrar en Silao. Ok. Carlos, el tiempo de esta plataforma nos está llegando otra vez. Yo me quiero despedir, pero también quiero aprovechar también para extenderte la invitación para que en otro programa nos hables justamente de estos 3 beatos, de cómo, de la vida de ellos, ampliamente. Ahorita fue como un resumen de todo un poco, que también te acompañes de los libros, que también se los recomiendes a las personas. Digo, al final de cuentas, todos estamos promoviendo estas causas para que lleguen a los altares, para que puedan ser nombrados santos. Entonces, si me aceptas la invitación, este es tu programa, bienvenido, para que también la gente conozca estos beatos, también pueda pedir su intercesión y podamos llegar y vivir nuevamente una canonización. Claro que sí, Alejandra, yo encantado, con mucho gusto, ya saben, nos ponemos de acuerdo. Sí, yo de hecho tengo un folleto así delgadito de ellos, muy práctico también, que la gente lo puede leer en un par de días si quieres. Entonces, ese folletito también en la próxima entrevista se los vamos a mostrar. En la página de ADN también tenemos el folleto a la venta para que la gente, si le gusta, lo compre. Y claro, con gusto podemos ahondar más en la vida de estas 3 personas, personas muy virtuosas y personas de muy buena formación, muy santos los 3. Entonces, es un gusto, yo quedo a tus órdenes para una siguiente plática de
Beatos Mártires de San Joaquín. Muchísimas gracias, Carlos, y muchísimas gracias a todos los que nos han acompañado a lo largo de estos ya casi 3 meses, porque ya son 3 meses que inició este proyecto. Seguimos trabajando y seguimos en esta difusión de la vida de los santos, de los beatos y toda esta historia de la guerra cristera para que entendamos un poco el testimonio de fe que dieron ellos al entregar su vida y cómo, lo que decíamos, tuvieron la libertad de decir no, de mantenerse ocultos, pero al contrario, ellos decidieron seguir luchando y seguir demostrando y compartiendo este amor a Dios y a la Virgen de Guadalupe con las personas. Muchísimas gracias, Carlos. Y pues ya saben, ADN Cristero, para quienes tengan duda de cómo empezar, ahí se pueden echar un clavado para leer los libros sobre este tema: persecución religiosa, guerra cristera, beatos y santos. Carlos, nos vemos en el próximo programa. Gracias, Alejandra. Un saludo. Muchísimas gracias. Hasta luego. Una obra de fe y caridad. Deja huella. Mártires de Cristo, muestra de la... El Santuario de los Mártires de Cristo agradece tu compañía en este recorrido donde descubrimos la vida y obra de nuestros beatos y santos que al grito de Viva Cristo Rey y Santa María de Guadalupe se convirtieron en mártires de Cristo. Aquellos que dieron su vida por amor a Jesús.